Hola, ¿qué tal? ¿Cómo la están pasando? Como les dije en el último video, hoy vamos a hablar acerca de la Reina Valera, que es el texto que todos hemos tenido al alcance, todavía es el más comprado por Biblias en físico y probablemente veamos alguna disminución en ventas de la Reina Valera y aumento de ventas en las versiones modernas, porque las versiones modernas son una cantidad increíble. Am, y sin embargo, todas las personas probablemente mayores de 30, 40 años que asistimos a alguna iglesia evangélica o protestante, hemos sido criados en la Reina Valera. Entonces, resulta que la Reina Valera está a favor del divorcio en caso de adulterio o fornicación. Y hemos estado explicando aquí en el canal que cuál es la razón de eso, ¿verdad? Y la razón es que la Reina Valera es una traducción de el texto recibido que comenzó con Erasmo de Rotterdam. Y Erasmo de Rotterdam escribió en griego el equivalente en griego de excepto por fornicación en Mateo 19:9. Entonces, el video de hoy va a estar interesante porque les voy a mostrar el pasaje según Casiodoro de Reina, es decir, en la primera traducción completa del Antiguo y Nuevo Testamento de sus lenguas originales que la hizo Casiodoro de Reina en 1569. Esta traducción es antes de la revisión por Valera, entonces no se llama Reina Valera, se llama Casiodoro de Reina. Esta traducción es la primera del Antiguo y Nuevo Testamento de las lenguas originales al español, lo cual es un gran logro. Casiodoro de Reina se tardó como unos 12 años probablemente desde que salió huyendo del monasterio de San Isidoro, eh, anduvo por toda Europa, anduvo por Inglaterra, anduvo como nómada por todos lados porque perseguían a los cristianos, perseguían a los protestantes y entonces fue a Ginebra, vio que ahí la situación no era de buenos amigos y se fue huyendo de Ginebra también al ver las atrocidades que cometían las autoridades ahí. Entonces, él quedó ahí en un mundo medio e intermedio entre los católicos y los calvinistas. Él no se asoció, él se desasoció de los católicos, pero no se asoció directamente con los calvinistas de Ginebra y con esa línea por los abusos que habían hecho ellos. Entonces es un personaje muy interesante. Y no solo eso, él era prácticamente un erudito, porque traducir toda la Biblia requiere un montón de conocimiento en lenguas, en cultura, en un montón, requiere un vocabulario extenso. Entonces vamos a revisar Casiodoro de Reina en este asunto de el divorcio. Así que acompáñenme. Entonces, vamos a ver por qué Reina Valera prescribe el divorcio. Por prescribir el divorcio me refiero a que lo indica. No solo lo permite, sino que indica que la gente se divorcie. Fue Erasmo de Rotterdam el que introdujo la cláusula de excepción y la vez pasada les ponía ¿cómo se llama? Eh, este manuscrito, el 2554, a donde dice miepi pornea, versus Erasmo en 1516 que ponía imi epi pornea. Miepi versus, que significa no por fornicación, versus imi epi pornea, que significa excepto por fornicación. Esta es la portada de la primera edición del texto, que de lo que más adelante se llamó el texto recibido. En ese tiempo de Erasmo no se llamó el texto recibido. Eh, Erasmo le puso como nombre a su edición Novum Instrumentum Omne.
Este es la primera hoja del libro de Mateo. Y precisamente aquí, en la parte de Mateo 19:9, dice, imi epi pornea. La políglota complutense es contemporánea, es una edición contemporánea a la de Erasmo. Aquí está la políglota complutense de 1514, también en dos columnas, al igual que Erasmo puso la columna en griego y la columna en latín. Y aquí en Mateo 19:9, la políglota dice, mi epi pornía, no dice imi. O sea que Erasmo puso imi, pero la políglota no. La políglota complutense puso mi epi pornía, no por fornicación. Eso nos viene a reforzar la hipótesis, la teoría de que fue Erasmo el que lo introdujo, ¿verdad? ¿Por qué razón? No sé. Estuve revisando los manuscritos de Basilea y mi epipornía aparecen todos, excepto como una corrección en el margen en uno de los manuscritos que utilizó Erasmo, que ahí en el margen sí dice em, y mi epipornía. Pero eso es esa es una corrección marginal, no lo dice en el mero texto. Y entonces tenemos estas dos ediciones contemporáneas. Le puse fecha 1514 porque en realidad se imprimió el Nuevo Testamento en esa fecha, pero no se publicó. Se publicó junto con el Antiguo Testamento hasta 1522. Ya para entonces, Erasmo estaba publicando la tercera edición de su Nuevo Testamento griego. Entonces, lo que utilizó la Reforma fue el Nuevo Testamento griego de Erasmo, no el de la políglota. Entonces, como el de Erasmo decía mi epipornía, perdón, y mi epipornía, excepto por fornicación, así es como aparece en todas las traducciones. Esta es la página de, de la publicación de Casiodoro de Reina en 1569 de Mateo 19:9. Y aquí lo tengo un poco más grande, dice, y yo os digo que cualquiera que enviare su mujer, si no fuere por fornicación y se casare con otra, adultera. Y el que se casare con la enviada, adultera. De ahí sale la palabra si no. Y esto no es de echarle culpa a Casiodoro de Reina, aunque afectó el resto de la Reina Valera hasta el día de hoy, porque él simplemente estaba traduciendo la edición griega que él tenía a mano. De Casiodoro, él no es que fue a dar un viaje eh, a visitar todos los monasterios que existían en todo el Mediterráneo para ver lo que decía el Nuevo Testamento. No, él, incluso Erasmo, él no hizo eso tampoco. Erasmo no hizo un viaje a Egipto, a Jerusalén, a Constantinopla, al Monte Athos, a Italia para ver los manuscritos griegos. No, él trabajó con los manuscritos griegos que circulaban en Europa, particularmente en Basilea, a donde estaba la imprenta. Entonces, ninguno de los dos tiene el conocimiento que nosotros tenemos hoy en día. Nosotros tenemos acceso a más de 5.000 manuscritos. ¿Y entonces por qué colocó el excepto? ¿Verdad? Colocó el excepto porque Erasmo lo introdujo en 1516, Stephanus lo copió en 1550 en su obra magna de 1550 y claro, Casiodoro, que con seguridad tenía por lo menos al alcance alguna edición de Erasmo y por lo menos alguna edición de Stefanos, vino y ya que en las dos ediciones se suponía que Stefanos iba a corregir algo, pero bueno,
En las dos ediciones sale imi, que se traduce como excepto o si no. Y de aquí pasó a todas las Reina Valera. Todas, 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 todas. Aquí tenemos en la página entonces del capítulo 19 de Casiodoro de Reina. Y entonces aquí comienza a hablar acerca del divorcio. Dice en el versículo 3, entonces llegáronse a él los fariseos tentándolo, diciéndole, es lícito al hombre enviar a su mujer por cualquier causa. Y veamos que arriba, aquí en Mateo 19, capítulo 19, aquí arriba sale la orientación para que la gente vaya al pasaje paralelo de Marcos 10. Eh, es decir, que Casiodoro estaba informado, él sabía que Marcos 10 era un pasaje paralelo. Luego tenemos un comentario aquí cuando dice es lícito al hombre, y aquí dice el comentario, hacer divorcio con su mujer, supongo. Luego hay otro pasaje con asterisco al que consultar Génesis 1:14. Luego hay otro comentario, lo mismo está en Malaquías 2:15. Luego hay otro pasaje a consultar, Génesis 2:24 y 1 Corintios 6:16. Luego hay otro pasaje que es Efesios 5:31 y hay una conexión con el Antiguo Testamento. En la otra parte, lo que sigue de los versículos, Mateo 19, del 7b al 12, bueno, menciona una lista de pasajes relacionados y entonces pueden ver ustedes aquí que en los pasajes está Mateo 5:32, Marcos 10:11, Lucas 16:18, que es ignorado o hecho a un lado por casi todos los que hablan acerca del divorcio, y 1 Corintios 7:11. Entonces, si vemos la lista de pasajes que Casiodoro de Reina indica que hay que consultar realmente, realmente, realmente es más de lo que aparece en un montón de Biblias. Él hizo un gran trabajo, porque para este tema hay que irte a Génesis, Malaquías, 1 Corintios, Efesios, Deuteronomio 24, los pasajes en los sinópticos a donde habla del divorcio y en Corintios que habla del abandono. Entonces, es una revisión completa y lo interesante es que él puso un montón de comentarios y de pasajes que ir a consultar en el resto del Nuevo Testamento. Realmente un trabajo de erudición. En Deuteronomio 24, del 1 al 4, a como aparece traducido, está indicando, prescribiendo el divorcio. También salen aquí pasajes a consultar, que es Mateo 5:21, 19:7, Marcos capítulo 10, ¿verdad? Hace un comentario ahí y vamos a leer desde el versículo 1. Dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si después no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa torpe, le ha de escribir, que aquí dice escribirle a, ¿verdad? Pero ya en español moderno es le ha de escribir carta de repudio y le ha de dársela en su mano y ha de enviar de su casa. Entonces, la forma como están los tres verbos, le ha de escribir, ha de dársela y ha de enviarla de su casa. Esos tres están
están escritos de tal forma que pareciera que es una prescripción, está prescribiendo. O sea, es como que si el texto estuviera diciendo que si alguno, después de casado, no le agrada a la mujer, que se divorcie de ella. Léanlo, ¿sí? Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si después no le agradare, por haber hallado en ella alguna cosa torpe o indecente, le ha de escribir carta de repudio. Entonces, lo está indicando, ¿sí? Te está colocando la condición, la próstasis y luego la apódosis, pero hay un error ahí. Y lo pueden ver ustedes en el primer video de esta serie. Literalmente, en el griego, perdón, hebreo, en vez de decir le ha de escribir, ha de dársela y ha de enviarla o repudiarla, dice, cuando algún hombre tomare mujer y se casare con ella y no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa torpe y le escribe carta de repudio y se le da en su mano y le envía de su casa. O sea que está a mitad de descripción, todavía no está prescribiendo nada. La prescripción aparece en el versículo 4. Si seguimos, porque nos quedamos en el versículo 1, pero si seguimos en el versículo 2 y ella sale de su casa y va y llega a ser de otro hombre y la aborrece el segundo marido y le escribe certificado de divorcio y lo pone en su mano y la despide de su casa, o si este último marido muere que la tomó para ser su mujer, ahora viene la prescripción de la palabra de Dios. El primer marido que la despidió después no puede tomarla de nuevo para ser su mujer. Y esto lo explico a saciedad, pero como pueden ver acá en el primer video acerca del divorcio, y se casa y sucede y le escribe, todo esto está en Vav, cual conjuntivo imperfecto, está de tal forma que es una sucesión, es una descripción de algo que ocurre sucesivamente. Por ejemplo, si yo les digo, llegué a la oficina y encendí la computadora y la conecté a la fuente de poder y me metí a la presentación y comencé a grabar el video. O sea, yo no estoy diciendo abran su computadora, conéctenla a la pared y comiencen la presentación, comiencen la grabación. O sea, no es una prescripción, es una descripción de lo que estoy haciendo. Entonces, Dios describe todo lo que ocurre antes de él prescribir la ley, ¿verdad? Sí. Entonces viene y la condición, la descripción está del versículo 1 al 3 y la prescripción de esa ley en particular está en el versículo 4. Y aquí se puede ver y ustedes pueden ir a ver ese video, pero quiero llamarles la atención. Y casi todas las versiones modernas también lo prescriben. Prescriben, entonces que le dé una carta de divorcio, pero no es una prescripción y aquí lo podemos ver en la Biblia de las Américas. La Biblia de las Américas respeta la parte literal y entonces pone, cuando alguno toma a una mujer y se casa, y si sucede que no les es agradable y les quiere certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide y sale y llega a ser mujer de otro hombre. Si el segundo marido la aborrece y le escribe certificado, si ustedes ven, es una sola oración. Y aquí en rojo está el puntito, el punto que es a donde termina la declaración gramaticalmente hablando. Y la Biblia de las Américas lo coloca después del versículo 4 porque el versículo 4 es la prescripción. Así que la Reina Valera, en efecto, prescribe el divorcio en Deuteronomio 24 del 1 al 4. Y en Mateo 19:9 contiene la excepción.
lo cual es una mezcla tóxica. O sea, ah, eh, da mala reputación acerca de Dios porque entonces Dios estaría deshaciendo lo que él mismo ha construido. Él ha construido la institución del matrimonio como una unión especial para toda la vida, hasta que la muerte los separe. Y lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Sí. Y bueno, y esto han estado leyendo nuestros maestros y los maestros de ellos por siglos, ¿sí? Después de Erasmo. En realidad, Deuteronomio 24, del 1 al 4, castiga el divorcio, porque impide al que se divorcie que se vuelva a casar con su mujer. Él se divorció de la mujer por un asunto X, que Dios no está de acuerdo, ni indica eso, pero si ocurre la situación que este hombre viene y le hay ahí alguna onda fea a la mujer, y pone un pretexto y se divorcia y le echa de la casa. Si esa mujer va y es mujer de otro hombre, él no puede volverse a casar con ella. Dios les está poniendo un límite al nuevo casamiento al castigar al que se divorcie. Entonces, Dios está castigando el divorcio, no lo está permitiendo ni lo está indicando. Y Mateo 19:9 no tiene ninguna excepción. Dice no por fornicación y entonces me veo en la obligación de explicar entonces cuál es el verdadero sentido de Mateo 19:9. Porque como ya van varios videos y la gente no crean que mira todos los videos que publica uno, entonces, esto ya lo he dicho en los videos anteriores, pero quiero explicarles qué es el verdadero sentido de Mateo 19:9. Y yo les digo que cualquiera que se divorcia de su esposa, no por fornicación y se casa con otra, comete adulterio. Entonces, esta parte de no fornicación indica la causa del divorcio. Hay causas por fornicación y no por fornicación, porque las causas por fornicación, que sería el sexo premarital, adulterio, incesto, homosexualismo y bestialismo, eran pena capital para los judíos. Como los fariseos le acaban de preguntar que si era lícito divorciarse de su mujer por cualquier causa, él dice, cualquiera que se divorcie de su esposa por causas de no fornicación y se casa con otra, comete adulterio. Cualquiera que se divorcia de su esposa por causas de no fornicación, es decir, algo indecente, por abuso, adicciones, abandono o irresponsabilidad, comete adulterio. Porque estas causas de divorcio, no, bajo estas causas no estaba codificado la pena capital. ¿Sí? Entonces, los judíos se divorciaban por estas causas de la derecha, por causas de no fornicación. Entonces, eh, Jesús se está refiriendo a estas causas de no por fornicación para querer incluir todas las causas posibles para un judío. Todas las causas posibles por las cuales un judío de su tiempo podía divorciarse están incluidas allí, no por fornicación, porque los judíos no se divorciaban por causa de adulterio porque era pena de muerte. Dios el Padre prohibió los divorcios por fornicación en el Antiguo Testamento al aplicar la pena de muerte para tales casos. Dios el Hijo prohíbe los divorcios que no son por fornicación en el Nuevo Testamento al decir que el divorciado comete adulterio al volverse a casar. Así que, bueno, cualquiera que se divorcia de su esposa no por causas de fornicación y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con una divorciada, comete adulterio. Y entonces, ahí está el kit del asunto. Las dos razones principales por las cuales el mundo protestante evangélico se divorcia hoy en día es por causa de inmoralidad sexual de la pareja
y por causa de abandono. Y entonces la raíz de por qué es porque en la Reina Valera, en Deuteronomio 24, el 1 al 4, se indica, se prescribe el divorcio. Y bueno, si Dios indica el divorcio, significa que lo acepta o lo permite. Y cuando ya nos vamos a Mateo 19:9 y leemos la Reina Valera, ahí dice, excepto en caso de fornicación. Entonces la gente no interpreta fornicación como un término amplio, sino que lo interpreta como por infidelidad conyugal. Y así está la situación, ¿verdad? La Reina Valera, lamentablemente, a pesar de ser un trabajo de erudición, y sí lo es, de Casiodoro de Reina, que sentó las bases para una buena traducción y todos hemos crecido con la Reina Valera. A pesar de eso, en este tema del divorcio cometió dos errores, Casiodoro. Uno en Deuteronomio 24, 1 al 4 y el otro en Mateo. El de Mateo cometió el error, pero es que él estaba traduciendo a Erasmo y a Estéfanos. Realmente ahí no cometió ningún error, simplemente tradujo su texto. Sin embargo, ya sabemos que la frase no por fornicación no es una frase de excepción. Y dicho sea paso, en Mateo 5:32, ahí tampoco hay una frase de excepción. Dice la palabra excepto, pero es una frase de exención de responsabilidad para el marido. Y pueden ir a ver el video correspondiente, ahí está bien explicado todo. Así que mis hermanos, yo los dejo, espero que el Señor los bendiga. Vamos a seguir hablando de estos temas más adelante. Vamos a tomarnos un tiempo de descanso, de meditación. Y bueno, espero que logren ver el resto de los videos del canal porque tienen que ver con la palabra de Dios, de donde brota la vida para tomar decisiones sabias en nuestra vida, valga la redundancia. Así que eso es todo por hoy. Que el Señor lo bendiga.